¿Alguna vez has ocultado quién eres realmente solo para ver cómo alguien te trataría? ¿Te has preguntado si la persona que amas seguiría amándote si supiera toda la verdad sobre tu vida? Pues déjame contarte sobre la noche que cambió todo para mí. La noche en que entré a la casa de la infancia de mi novio fingiendo ser alguien que no era, y descubrí verdades que sacudirían los cimientos mismos de nuestra relación. Esta no es solo una historia sobre dinero o clase social, es una historia sobre autenticidad, sobre las máscaras que usamos, y sobre lo que sucede cuando esas máscaras finalmente caen. Estoy compartiendo esto contigo hoy porque creo que en algún lugar ahí fuera, alguien necesita escuchar esto. Alguien está luchando con las mismas preguntas con las que yo luché. Y tal vez, solo tal vez, mi experiencia pueda ayudarte a navegar tu propia situación complicada. Me llamo Sara, y hace 6 meses era una empresaria exitosa de 32 años viviendo en Manhattan, dirigiendo una startup tecnológica que acababa de asegurar su tercera ronda de financiamiento. Conducía un Tesla, vivía en un ático con vista a Central Park, y usaba ropa de diseñador sin pensar 2 veces en las etiquetas de precio. Pero nada de eso importaba cuando conocí a Daniel en una gala benéfica donde yo estaba haciendo contactos profesionales, y él trabajaba como fotógrafo para el evento. Había algo en su sonrisa genuina, su pasión por capturar momentos reales, su completa falta de interés en las personas adineradas que nos rodeaban, que me atrajo hacia él como un imán irresistible. Comenzamos a salir, y durante las primeras semanas, todo fue perfecto, mágico incluso. Él nunca preguntó sobre mi trabajo en detalle, nunca cuestionó mi estilo de vida, y yo nunca ofrecí voluntariamente la información. Me encontré enamorándome profundamente de un hombre que parecía amarme por quien era, no por lo que tenía, y ese sentimiento era embriagador, adictivo, completamente diferente a cualquier relación que había tenido antes. Daniel hablaba de su familia con frecuencia, de su madre que trabajaba dobles turnos como enfermera, de su padre que había fallecido cuando él era joven, de su hermana menor que estudiaba en un community college mientras trabajaba medio tiempo en un restaurante local. La forma en que hablaba de ellos, con tanto orgullo y amor a pesar de sus dificultades financieras, hacía que mi corazón se hinchara de admiración. Él venía de orígenes humildes. Se había abierto camino a través de la universidad con becas y préstamos estudiantiles, construyó su negocio de fotografía desde cero, y nunca se quejaba de los desafíos que enfrentaba. Yo respetaba eso, admiraba eso, y honestamente, me hizo enamorarme aún más de él. Pero a medida que nuestra relación se profundizaba, una ansiedad persistente comenzó a crecer en el fondo de mi estómago. ¿Qué pasaría cuando él descubriera mi riqueza? ¿Me vería diferente? ¿Su familia pensaría que yo era solo otra persona privilegiada que no podía entender sus luchas? ¿Asumirían que era superficial, con aires de superioridad, desconectada de la realidad? Estas preguntas me atormentaban durante nuestras conversaciones nocturnas, durante nuestras aventuras de fin de semana por la ciudad, durante cada momento que pasábamos juntos. Había visto que sucediera antes en mi círculo social, relaciones desmoronándose bajo el peso de la disparidad financiera, familias rechazando a parejas que venían de diferentes contextos económicos, el amor marchitándose bajo la dura luz del juicio y las suposiciones. El miedo a perder a Daniel, a perder esta hermosa conexión que habíamos construido, se volvió abrumador, consumidor, imposible de ignorar. Entonces llegó la invitación que cambiaría todo. Estábamos tomando café en su pequeño apartamento estudio en Brooklyn, rodeados de su equipo fotográfico y fotografías cubriendo cada pared, cuando él se aclaró la garganta nerviosamente y dijo que su madre realmente quería conocerme, que había estado preguntando por mí durante semanas, y finalmente había accedido a llevarme a casa para cenar el siguiente fin de semana. Mi corazón comenzó a acelerarse, mis palmas se volvieron sudorosas, y 1000 pensamientos inundaron mi mente simultáneamente. Este era el momento de la verdad, o al menos podría haberlo sido. Podría haberle dicho todo ahí mismo, explicado mi trasfondo, prepararlo para quien realmente era. Pero en lugar de eso, el miedo tomó la decisión por mí. Miré sus ojos esperanzados y me escuché decir que me encantaría conocer a su familia, que me sentía honrada por la invitación. Y en ese momento, tomé una decisión que desencadenaría una cadena de eventos que nunca podría haber predicho. Decidí ocultar mi riqueza, vestirme de manera más sencilla, pretender ser alguien que luchaba financieramente como ellos. Me dije a mí misma que era para proteger nuestra relación, para darle a su familia la oportunidad de conocerme realmente sin la distracción del dinero, para probar que podía encajar en su mundo independientemente de mi cuenta bancaria. Pero en el fondo, en un lugar que no quería reconocer, sabía que estaba asustada.
aterrada en realidad, de ser juzgada, de ser encontrada insuficiente, de ser rechazada antes de que siquiera me dieran una oportunidad. La semana previa a esa cena fue un torbellino de ansiedad y preparación meticulosa. Revisé mi guardarropa múltiples veces, dejando a un lado blusas de seda y vestidos de diseñador, buscando la ropa más ordinaria que poseía. Me decidí por un par de jeans simples que había comprado años atrás y un suéter de algodón sencillo que había visto días mejores. Me quité todas mis joyas caras, cada par de aretes de diamantes, cada pulsera de oro, cada pieza que gritaba riqueza y privilegio. Incluso dejé mi bolso de lujo en casa, llevando en su lugar una vieja bolsa de lona que había encontrado en el fondo de mi armario de mis días universitarios. Mirándome en el espejo el día de la cena, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Se había ido la empresaria pulida, la CEO segura que comandaba salas de juntas y cerraba acuerdos millonarios. En su lugar había alguien ordinaria, alguien poco notable, alguien que podría mezclarse en cualquier vecindario de clase media sin levantar una ceja. Sentía como si estuviera usando un disfraz, interpretando un papel en una obra donde no había memorizado completamente mis líneas, y el peso del engaño pesaba en mi pecho como una losa de concreto. Daniel me recogió en su viejo Honda Civic, el mismo carro que había estado conduciendo desde la universidad, y mientras conducíamos por las calles de Queens hacia su vecindario de infancia, observé cómo el paisaje cambiaba de los rascacielos relucientes de Manhattan a áreas residenciales modestas con casas pequeñas y calles arboladas. Él estaba nervioso. Podía notarlo por la forma en que tamborileaba sus dedos en el volante, por la forma en que seguía mirándome y sonriendo esa sonrisa tranquilizadora que me había hecho enamorarme de él en primer lugar. Habló sobre su familia durante el trayecto, recordándome que su madre podía ser un poco intensa, que su hermana estaba pasando por una fase rebelde, que la casa no era elegante pero estaba llena de amor. Cada palabra hacía que mi culpa creciera más pesada, hacía que mi engaño se sintiera más equivocado, pero me había comprometido con este camino, y ahora tenía que llevarlo hasta el final. ¿Alguna vez has sentido que estabas parada al borde de un acantilado, sabiendo que un paso en falso podría enviarte cayendo a un abismo? Eso es exactamente cómo me sentí cuando nos detuvimos frente a una casa pequeña y bien mantenida con un diminuto jardín frontal y un porche que había visto décadas de reuniones familiares. La casa era modesta pero encantadora, pintada de un amarillo pálido que se había desvanecido por años de exposición al sol, con molduras blancas alrededor de las ventanas y una puerta de entrada que recientemente había sido pintada de rojo. Un pequeño jardín a lo largo del camino mostraba la atención cuidadosa de alguien, lleno de flores de temporada tardía que agregaban toques de color al paisaje otoñal. Mientras caminábamos por el sendero, noté cómo los hombros de Daniel se relajaban, cómo su respiración se volvía más fácil, cómo se transformaba de mi sofisticado novio de la ciudad en el hijo de alguien regresando a casa. Apretó mi mano suavemente y susurró que todo estaría bien, que su madre me amaría, que no tenía nada de qué preocuparme. Pero ay, qué equivocado estaba sobre esa última parte. La puerta se abrió antes de que pudiéramos tocar, revelando a una mujer de finales de sus 50 con los mismos ojos marrones cálidos de Daniel, y una sonrisa que no llegaba del todo a esos ojos mientras me miraba de arriba a abajo. Esta era Margaret, la madre de Daniel, y pude sentir inmediatamente su energía protectora, ese feroz instinto maternal que estaba evaluando si yo era lo suficientemente buena para su hijo. Abrazó a Daniel fuertemente, sosteniéndolo como si no lo hubiera visto en años en lugar de las 2 semanas que realmente habían pasado, y luego se volvió hacia mí con una expresión que era educada pero cautelosa. Extendí mi mano y me presenté, usando mi voz más cálida, mi sonrisa más genuina, tratando de proyectar una imagen de alguien humilde, amable y completamente no amenazante. Tomó mi mano brevemente, su agarre firme pero no acogedor, y nos invitó a entrar con un gesto que se sentía más obligatorio que entusiasta. El interior de la casa era una cápsula del tiempo de recuerdos familiares, paredes cubiertas con fotografías que abarcaban décadas, muebles que eran viejos pero bien cuidados, decoraciones que hablaban de festividades y celebraciones que se extendían a través de toda la infancia de Daniel. La sala de estar era pequeña y abarrotada con un sofá desgastado, 2 sillones que no hacían juego, y una mesa de centro que claramente había sido restaurada múltiples veces. Todo estaba impecablemente limpio, organizado con el tipo de precisión que proviene del orgullo en el hogar de uno independientemente de su valor monetario. Podía oler algo delicioso cocinándose, una mezcla de ajo y hierbas que hizo que mi estómago rugiera a pesar de mi nerviosismo. La hermana de Daniel, Emma, apareció de lo que asumí era la cocina,
Una versión de 20 años de su hermano con el mismo cabello oscuro y rizado y ojos expresivos, pero con un aire de sospecha que me hizo inmediatamente consciente de que ella sería una audiencia más difícil de lo que había anticipado. Me miró de arriba abajo de una manera que era mucho menos sutil que la de su madre, tomando nota de mi ropa simple, mi falta de joyas, mi apariencia deliberadamente modesta, y vi algo parpadear en su expresión, algo que no podía descifrar del todo. Me saludó con un hola casual que bordeaba la indiferencia, y se volvió hacia su madre, anunciando que la cena estaría lista en 20 minutos. Margaret nos hizo un gesto para que nos sentáramos en la sala mientras ella terminaba los preparativos, y Daniel se lanzó a una charla nerviosa, tratando de llenar el silencio incómodo con historias sobre sus proyectos fotográficos recientes. Asentí, y sonreí, interpretando mi papel perfectamente, haciendo preguntas que alguien genuinamente interesado haría, pero todo el tiempo estaba hiperconsciente de cada detalle a mi alrededor, cada mirada de su madre a través de la puerta, cada sonido de la cocina donde Emma estaba ayudando con los preparativos finales. La casa era cálida, casi demasiado cálida, y sentí que comenzaba a formarse transpiración en mi frente, a pesar de la fresca tarde de otoño afuera. Noté una pila de facturas en una mesa auxiliar, parcialmente oculta bajo una revista, pero aún lo suficientemente visible como para que pudiera ver que estaban marcadas con sellos rojos de vencidas. Mi corazón se contrajo con genuina simpatía, entendiendo ahora más claramente las luchas financieras a las que Daniel había aludido, los sacrificios que su madre debió haber hecho para criar a 2 hijos sola, el estrés constante de llegar a fin de mes que debió haber definido sus vidas diarias. Esta familia no tenía nada que ver con mi mundo de abundancia y exceso, y ver su realidad de cerca hizo que mi engaño se sintiera aún más complicado, más justificado y más equivocado simultáneamente. Daniel me mostró la pequeña casa, señalando su habitación de infancia que todavía tenía pósters de jugadores de baloncesto y fotógrafos que había admirado cuando era adolescente, mostrándome el diminuto baño que toda la familia compartía, la cocina que apenas era lo suficientemente grande para que 2 personas trabajaran cómodamente. Hablaba con tanto orgullo sobre su hogar, sobre los recuerdos contenidos dentro de estas paredes, sobre el amor que los había sostenido a través de tiempos difíciles, y sentí que mi corazón se rompía un poco porque sabía que le estaba mintiendo a todos ellos, fingiendo ser alguien que realmente podía entender su mundo cuando en realidad no podía, no realmente. Cuando regresamos a la sala, Margaret estaba poniendo la mesa en el pequeño comedor adyacente a la cocina, usando platos y vasos que no hacían juego pero que estaban limpios y funcionales, aunque claramente no eran un juego completo. Me ofrecí a ayudar, interpretando el papel de la invitada agradecida, la chica que quería causar una buena impresión, y aceptó mi oferta con una sonrisa tensa que sugería que me estaba poniendo a prueba, observando para ver si realmente sabía cómo hacer tareas domésticas básicas, o si solo estaba fingiendo. Ayudé a llevar platos desde la cocina, siguiendo las instrucciones lacónicas de Emma, sintiendo el peso de su escrutinio con cada movimiento. La mesa del comedor era pequeña, apenas lo suficientemente grande para 4 personas, y tuvimos que sentarnos cerca, nuestros codos casi tocándose mientras nos acomodábamos en nuestros asientos. Margaret había preparado lo que Daniel me dijo que era una de sus comidas favoritas, un asado de olla con vegetales que había estado cocinándose lentamente toda la tarde, llenando la casa con su rico aroma. Mientras servía la comida, porcionándola cuidadosamente para asegurarse de que hubiera suficiente para todos con un poco sobrante, me di cuenta de que esta comida probablemente representaba un gasto significativo para la familia, un esfuerzo especial para darme la bienvenida a su hogar. La culpa que sentí en ese momento era casi insoportable, sabiendo que estaban estirando su presupuesto para impresionarme mientras yo estaba sentada allí disfrazada, fingiendo ser una de ellos cuando fácilmente podría haber pagado por una comida en el mejor restaurante de la ciudad sin pensarlo 2 veces. La cena comenzó con pequeñas charlas educadas, el tipo de conversación superficial que ocurre cuando extraños están tratando de encontrar un terreno común. Margaret preguntó sobre mi trabajo y me había preparado para esta pregunta, ensayado mi respuesta múltiples veces. Le dije que trabajaba en marketing para una pequeña empresa, nada glamoroso, solo ayudando a negocios locales con su presencia en línea. La mentira salió suavemente, practicada, creíble, y vi a Daniela sentir alentadoramente, orgulloso de que su novia tuviera una carrera respetable, aunque no fuera particularmente lucrativa. Emma preguntó qué empresa, presionando por detalles con la persistencia de alguien que sentía que algo no estaba del todo bien, y tuve que improvisar, inventando un nombre y ubicación que sonara plausible, mi corazón acelerándose mientras tejía una red más elaborada de engaño. Margaret parecía satisfecha con mi respuesta,
Pero todavía había algo en su expresión que me inquietaba. Una mirada calculadora que sugería que estaba procesando información, formando opiniones, llegando a conclusiones que no me gustarían. La conversación cambió al trabajo de Daniel, y su madre expresó preocupación por su negocio de fotografía, preguntando si estaba ganando suficiente dinero, si tenía suficientes clientes, si estaba ahorrando para el futuro. Pude verlo ponerse ligeramente a la defensiva ante sus preguntas, la actitud defensiva de un hijo adulto que ama a su padre pero resiente su preocupación e interferencia. Le aseguró que el negocio iba bien, que tenía varios clientes corporativos ahora, que estaba bien financieramente. Pero Margaret presionó más, preguntando si realmente podía mantenerse solo con fotografía, sugiriendo que tal vez debería conseguir un trabajo más estable, un trabajo real con beneficios y seguridad. La tensión en la mesa aumentó notablemente, y me encontré interviniendo para defender a Daniel, elogiando su talento, mencionando cuán apasionado era sobre su arte, tratando de suavizar el momento incómodo. Margaret volvió su mirada aguda hacia mí y dijo algo que heló mi sangre. Dijo que la pasión estaba muy bien, pero que la pasión no pagaba facturas, la pasión no ponía comida en la mesa, y esperaba que su hijo no estuviera siendo influenciado por alguien que no entendía la importancia de la estabilidad financiera. Las palabras colgaron en el aire como un desafío, y me di cuenta con creciente horror de que me estaba juzgando, asumiendo que porque parecía ser de clase trabajadora como ellos, debía ser una mala influencia, alguien que animaría a Daniel a perseguir sueños en lugar de enfrentar la realidad. Daniel inmediatamente saltó en mi defensa, su voz elevándose ligeramente mientras le decía a su madre que yo era comprensiva y apoyaba su carrera, que estaba siendo injusta. Pero Margaret no retrocedió. Tenía opiniones y no tenía miedo de compartirlas. Años de dificultades le habían dado puntos de vista fuertes sobre el dinero y la responsabilidad. Comenzó a compartir historias de sus luchas, de noches en las que no podía dormir preocupándose por cómo pagar el alquiler, de elegir entre comprar comestibles y pagar servicios públicos, de ver a sus hijos quedarse sin cosas que otros niños tenían simplemente porque no podían pagarlas. Habló sobre el padre de Daniel, quien había muerto repentinamente de un ataque al corazón cuando Daniel tenía 15 años, dejándolos con deudas y dolor, y sin seguro de vida, porque nunca habían podido pagar las primas. Cada palabra era un cuchillo en mi corazón, haciéndome entender las profundidades de lo que esta familia había soportado, haciendo que mi propia vida privilegiada pareciera aún más distante e incomprensible. Emma se sentó en silencio durante la mayor parte de esto, empujando la comida alrededor de su plato, ocasionalmente mirándome con una expresión que todavía no podía descifrar del todo. Cuando su madre finalmente hizo una pausa para respirar, Emma habló, su voz cortando la tensión con una nitidez inesperada. Dijo que me había buscado en línea, que siempre investigaba a las novias de su hermano porque le importaba protegerlo, y había encontrado algo interesante. Mi corazón dejó de latir. Mi aliento se atascó en mi garganta, y sentí que el color se drenaba de mi cara cuando me di cuenta de lo que venía. Emma dijo que había encontrado artículos sobre una Sarah Mitchell que dirigía una exitosa startup tecnológica en Manhattan, que había aparecido en revistas de negocios, que vivía una vida de lujo que estaba bien documentada en varios sitios de redes profesionales. Dijo que la mujer en esos artículos se parecía notablemente a mí. De hecho, se veía exactamente como yo, y no era eso curioso. El silencio que siguió fue ensordecedor, absoluto, aplastante en su intensidad. Daniel se volvió para mirarme, confusión evidente en sus ojos, esperando que me riera y explicara que era solo una coincidencia, que debía haber alguien más con el mismo nombre. La expresión de Margaret se había transformado de juicio cauteloso a algo más duro, más frío, más hostil. Abrí mi boca para responder, pero no salieron palabras. Mi fachada cuidadosamente construida desmoronándose en tiempo real, mi engaño expuesto de la peor manera posible. Mi mente repasó posibles explicaciones, posibles excusas, pero sabía que solo quedaba una opción, la verdad, cruda y sin adornos y aterradora. Respiré profundamente, mis manos temblando debajo de la mesa donde nadie podía verlas, y admití que Emma tenía razón, que efectivamente yo era la Sarah Mitchell de esos artículos, que había mentido sobre mi trabajo y mi situación financiera, que había venido a su hogar fingiendo ser alguien que no era. Las palabras salieron precipitadamente, una confesión que se sentía tanto liberadora como devastadora, y observé la cara de Daniel mientras la comprensión amanecía, seguida de dolor, seguida de ira que hizo que mi pecho se apretara con dolor. Preguntó por qué, su voz apenas por encima de un susurro, y traté de explicar, mi propia voz quebrándose con emoción, mientras le contaba sobre mis miedos, sobre querer que su familia me juzgara por mi carácter,
en lugar de mi cuenta bancaria, sobre tener miedo al rechazo, sobre todas las inseguridades que me habían llevado a tomar esta terrible decisión. Pero incluso mientras hablaba, podía ver que mis explicaciones sonaban huecas, inadecuadas, como excusas en lugar de razones. La reacción de Margaret fue inmediata y feroz, sus instintos protectores completamente comprometidos, ahora que creía que su hijo estaba siendo manipulado por una chica rica jugando juegos. Se levantó de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el piso, y dijo que esto era exactamente lo que había temido, que las personas ricas pensaban que podían hacer lo que quisieran, que pensaban que los sentimientos de otras personas eran juguetes para jugar, que yo había faltado el respeto a su familia y a su hogar al venir aquí bajo falsos pretextos. ¿Alguna vez has sentido el peso completo del juicio de alguien y has sabido que absolutamente lo merecías? Eso es lo que experimenté en ese momento, de pie en ese modesto comedor, rodeada de personas que tenían todo el derecho a estar enojadas conmigo, sintiéndome más pequeña de lo que jamás me había sentido a pesar de todos mis logros y éxito. Daniel también se levantó, su lenguaje corporal cerrado y defensivo, y pidió a todos que se calmaran para que pudiéramos hablar sobre esto racionalmente. Pero lo racional era lo último que alguien sentía en ese momento. Las emociones estaban demasiado altas, el dolor y la ira y la traición arremolinándose por la habitación como una tormenta que finalmente se había desatado. Emma permaneció sentada, pero sus ojos estaban fijos en mí con una intensidad que era casi aterradora, y dijo lo que probablemente todos estaban pensando, que la gente rica siempre pensaba que eran tan especiales, que podían mentir y manipular y no importaba porque tenían dinero en el cual respaldarse, que probablemente había visto su pobreza como algo pintoresco o divertido, una aventura temporal antes de regresar a mi vida real de lujo y comodidad. Sus palabras cortaron profundamente porque había un grano de verdad en ellas. Había estado tratando esta experiencia como algo que podía controlar, algo de lo que podía alejarme si se volvía demasiado incómodo, y ese privilegio me había cegado al daño real que mi engaño podía causar. Traté de hablar, de defenderme, de hacerles entender que mis sentimientos por Daniel eran genuinos independientemente de cómo había manejado conocer a su familia, pero Margaret me interrumpió, su voz aguda y final mientras decía que si realmente me importaba Daniel, me iría ahora. Lo dejaría encontrar a alguien que pudiera ser honesta con él, alguien de su propio mundo que entendiera lo que significaba luchar y sacrificarse. El dolor en los ojos de Daniel cuando su madre dijo esto era insoportable. Pude verlo desgarrado entre la lealtad a su familia y sus sentimientos por mí, atrapado en una posición imposible que yo había creado con mis mentiras. Le pidió a su madre que no hiciera ultimátums. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, pero ella estaba firme. Sus años de dificultades habiéndola hecho firme en sus convicciones sobre lo que sus hijos necesitaban y merecían. Reuní la poca dignidad que me quedaba y dije que me iría, que lo sentía por el engaño, que nunca había querido lastimar a nadie. Palabras que sonaban patéticas e insuficientes incluso para mis propios oídos. Mientras me movía hacia la puerta, Daniel me siguió, agarrando mi brazo suavemente y pidiéndome que esperara, que le diera la oportunidad de pensar, que no simplemente desapareciera de su vida. Su toque envió electricidad a través de mi cuerpo, recordándome todos los hermosos momentos que habíamos compartido, todas las risas y conexión y amor que se habían sentido tan reales y poderosos. Quería aferrarme a él, rogarle que no me dejara ir, pero sabía que había perdido ese derecho con mi engaño. Le dije que lo sentía, verdadera y profundamente lo sentía, y que le daría espacio para decidir qué quería hacer. Entonces salí de esa casa, hacia la fresca noche de otoño, y llamé un Uber para llevarme de regreso a Manhattan, de regreso a mi ático, de regreso a mi mundo de privilegio que de repente se sentía hueco y sin sentido. El viaje a casa fue un borrón de lágrimas y autorrecriminación, reproduciendo cada momento de la tarde en mi mente, preguntándome cómo pude haber sido tan estúpida, tan arrogante, tan convencida de que mi engaño estaba justificado. Había querido proteger nuestra relación, pero en su lugar probablemente la había destruido completamente, y la ironía no se me escapaba de que, al tratar de ocultar quién era, había revelado defectos de carácter que eran mucho peores que simplemente ser rica. Los días que siguieron fueron algunos de los más oscuros de mi vida, peores que cualquier fracaso empresarial, peores que cualquier revés profesional que hubiera experimentado. Daniel no llamó ni envió mensajes de texto, y respeté su necesidad de espacio aunque cada fibra de mi ser quería comunicarme con él, explicar de nuevo, disculparme mejor, de alguna manera arreglar lo que había roto. Me sumergí en el trabajo,
asistiendo a reuniones y tomando decisiones mecánicamente, mi mente siempre vagando de regreso a esa mesa de comedor, a la mirada de dolor en los ojos de Daniel, a la ira en la voz de Margaret, a la mirada acusadora de Emma. Mi asistente comentó que parecía distraída. Mis amigos preguntaron si estaba bien, pero no pude obligarme a contarle a nadie lo que había pasado. No podía soportar admitir cuán mal había arruinado la mejor relación que había tenido. Por la noche, sola en mi costoso apartamento con sus ventanas del piso al techo y muebles de diseñador, me sentía más aislada que nunca, rodeada de éxito material pero desprovista de la conexión emocional que había hecho que la vida se sintiera significativa. Seguía pensando en las palabras de Margaret, sobre cómo la pasión no pagaba facturas, sobre todas las luchas que su familia había enfrentado, y me di cuenta de cuán poco entendía verdaderamente sobre los desafíos que la mayoría de la gente enfrentaba diariamente, cuán aislada mi riqueza me había hecho de las dificultades reales, cuán fácil era juzgar situaciones desde una posición de privilegio, sin entender las complejidades y restricciones que otros navegaban constantemente. Una semana después de la desastrosa cena, recibí un mensaje de texto que hizo que mi corazón saltara a mi garganta. Era de Daniel, preguntando si podíamos reunirnos para hablar. Respondí inmediatamente, aceptando reunirme donde y cuando él quisiera, desesperada por cualquier oportunidad de verlo nuevamente, de escuchar su voz, de potencialmente reparar incluso una fracción del daño que había causado. Nos reunimos en una tranquila cafetería en Brooklyn, territorio neutral, donde ninguno de nosotros tenía la ventaja de los alrededores familiares, y cuando lo vi entrar, luciendo cansado y preocupado, mi corazón se rompió de nuevo. Nos sentamos uno frente al otro en un reservado de esquina, el café enfriándose entre nosotros mientras navegábamos la difícil conversación que teníamos por delante. Daniel habló primero, su voz medida y cuidadosa mientras trataba de expresar sus sentimientos, diciéndome que había pasado la semana pensando en todo, hablando con amigos, tratando de entender por qué había mentido y si nuestra relación podría sobrevivir a una violación tan fundamental de la confianza. Dijo que entendía mis miedos sobre ser juzgada por mi riqueza, que podía ver cómo esa preocupación podría haber influido en mi decisión, pero no podía entender por qué no había confiado en él lo suficiente como para ser honesta desde el principio, por qué había dejado que el engaño continuara durante tanto tiempo, conociendo a su familia bajo falsos pretextos, cuando tuve múltiples oportunidades de decir la verdad antes de ese punto. Sus palabras eran justas y racionales, pero dolían porque sabía que tenía razón. Había tomado decisiones que priorizaban mis propios miedos sobre el respeto por él y su familia, y no había excusa lo suficientemente adecuada para justificar eso. Me disculpé de nuevo, más exhaustivamente esta vez, tratando de articular no solo que lo sentía, sino que entendía por qué lo que había hecho estaba mal, que reconocía cómo mi privilegio me había cegado al impacto de mis acciones, que había aprendido lecciones dolorosas pero necesarias de esta experiencia. Le conté sobre mis propias inseguridades, sobre relaciones fallidas en el pasado donde el dinero había sido un factor divisivo, sobre la soledad de ser constantemente juzgada y valorada por la riqueza en lugar del carácter, sobre cómo su amor genuino había sentido como algo precioso y raro, que estaba desesperada por no perder. Pero incluso mientras compartía estas vulnerabilidades, sabía que no excusaban mi comportamiento, solo lo explicaban. Y la explicación no era lo mismo que la justificación. Daniel escuchó en silencio, ocasionalmente bebiendo su café, su expresión inescrutable mientras procesaba mis palabras. Luego me contó algo que cambió completamente mi comprensión de la situación, algo que su madre había compartido con él después de que me fui esa noche, un secreto que había estado pesando en su familia durante meses. Margaret había sido diagnosticada con una condición de salud grave que requería tratamiento costoso, tratamiento que su seguro solo cubría parcialmente, dejándolos con facturas médicas acumulándose que amenazaban con ahogarlos financieramente. Los dobles turnos que trabajaba no eran solo para llegar a fin de mes, eran para tratar de pagar medicamentos y visitas al médico, y todos los costos asociados con el manejo de una enfermedad crónica. Daniel había estado ayudando financieramente tanto como podía. Por eso había sido tan defensivo cuando su madre cuestionó la estabilidad de su carrera. Necesitaba que su negocio de fotografía tuviera éxito no solo para él, sino para ayudar a mantener a su familia a través de esta crisis. La inscripción de Emma en el Community College no era solo para ahorrar dinero en educación, era porque había tomado más turnos en el restaurante para ayudar con los gastos del hogar, sacrificando sus propias metas educativas para apoyar a su madre y hermano. El estrés y la preocupación por el dinero no eran abstractos o generales, eran inmediatos y abrumadores y potencialmente de vida o muerte. Por eso Margaret había sido tan hostil conmigo, una extraña que parecía ser solo otra boca que alimentar.
otra persona que podría distraer a su hijo de las responsabilidades familiares que actualmente eran primordiales. Escuchar esto me hizo sentir aún peor. Si eso era posible, dándome cuenta de que había entrado en una situación mucho más compleja y desesperada de lo que había imaginado, donde mi pequeño engaño sobre la riqueza se había intersectado con miedo real y crisis financiera genuina, de maneras que hacían que mi comportamiento pareciera aún más insensible e inapropiado. Me senté allí en esa cafetería, lágrimas corriendo por mi cara mientras absorbía esta información, entendiendo ahora el peso completo de lo que su familia estaba enfrentando, el contexto que había pasado completamente por alto mientras estaba ocupada disfrazándome y fingiendo ser alguien que no era. Daniel se estiró a través de la mesa y tomó mi mano, un gesto que me sorprendió dado todo lo que había pasado, y dijo que a pesar de su dolor e ira, todavía tenía sentimientos por mí, que la conexión que habíamos compartido no había desaparecido solo porque había cometido un error terrible. Pero también dijo que si íbamos a seguir adelante, las cosas necesitaban ser completamente diferentes. Honestidad completa de ambos, no más secretos o pretensiones o juegos. Y yo necesitaba entender que su familia siempre sería su prioridad, especialmente ahora cuando lo necesitaban más. Acepté inmediatamente, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para reconstruir la confianza que había destrozado, agradecida más allá de las palabras de que incluso estuviera dispuesto a considerar darme otra oportunidad. Hablamos durante horas en esa cafetería, la tarde desvaneciéndose hacia la noche mientras trabajábamos a través de las emociones complicadas y circunstancias que nos habían traído a este punto, y lentamente, dolorosamente, comenzamos a forjar un camino hacia adelante. Pero sabía que las palabras solas no serían suficientes. Necesitaba mostrar a través de acciones que era seria sobre el cambio, sobre ser auténtica, sobre apoyarlo a él y a su familia en lugar de tratarlos como obstáculos o pruebas de mi relación. La pregunta era, ¿cómo hacer eso sin empeorar la situación? ¿Cómo ayudar sin ser condescendiente? ¿Cómo usar mis recursos de una manera que fuera recibida como apoyo genuino en lugar de privilegio rico tratando de comprar el perdón o resolver problemas con dinero? Durante las siguientes semanas, Daniel y yo reconstruimos nuestra relación lentamente, cuidadosamente, con el tipo de intencionalidad que proviene de haber casi perdido algo precioso. Me reuní con Margaret de nuevo, esta vez como mi yo auténtico, usando mi ropa normal, conduciendo mi propio auto y explicando honestamente quién era y por qué había tomado las decisiones que tomé. La conversación fue difícil e incómoda, con Margaret todavía sospechosa de mis motivaciones y escéptica sobre si una chica rica realmente podía entender o encajar en su mundo. Pero no traté de convencerla con palabras. En cambio, hice preguntas, escuché sus historias, traté de entender su situación desde su perspectiva sin juicio o lástima. Aprendí sobre su carrera como enfermera, la satisfacción que obtenía de ayudar a pacientes, el agotamiento de trabajar tantas horas, el miedo que la mantenía despierta por la noche preocupándose por los futuros de sus hijos y su propia salud. Aprendí sobre el padre de Daniel, la historia de amor de dos jóvenes que habían construido una vida juntos contra todo pronóstico, la devastación de perderlo demasiado pronto, la fuerza que había tomado seguir adelante y criar a dos hijos sola. Margaret era una mujer notable, feroz y protectora y profundamente amorosa, y me encontré genuinamente admirándola de maneras que no tenían nada que ver con tratar de ganar su aprobación. Emma fue más difícil de conquistar. Su sospecha de la gente rica arraigada en años de ver cómo vivía la otra mitad mientras su familia luchaba, y respeté su cautela incluso mientras deseaba poder avanzar rápidamente a través del proceso de demostrarme a mí misma. Ofrecí ayudar con los gastos médicos de Margaret, no como caridad, sino como una inversión en la familia de Daniel, como una forma de apoyar a las personas que amaba durante un momento difícil. La oferta fue recibida con rechazo inmediato. El orgullo de Margaret no le permitiría aceptar dinero de alguien que apenas conocía, especialmente alguien que ya había demostrado ser poco confiable. Entendí su posición y no presioné, en cambio encontrando otras formas de ayudar que se sentían menos directas y más aceptables. Usé mis conexiones comerciales para ayudar a Daniel a conseguir varios contratos corporativos de fotografía bien pagados, oportunidades que vinieron a través de mi red, pero que fueron ganadas por su genuino talento y profesionalismo. Investigué recursos médicos y programas que podrían ayudar a reducir los costos de tratamiento de Margaret, presentando la información a Daniel para que pudiera compartirla con su madre de una manera que no hiciera obvio que la ayuda venía de mí. Pasé tiempo con Emma, aprendiendo sobre sus sueños de convertirse en maestra, ofreciéndome a darle tutoría en materias donde tenía dificultades, conectándola con oportunidades de becas que podrían ayudarla a regresar a una universidad de 4 años eventualmente. Estos pequeños actos de servicio,
hechos consistentemente con el tiempo sin expectativa de gratitud o reconocimiento, lentamente comenzaron a cambiar la percepción que la familia tenía de mí. Margaret comenzó a invitarme a cenar de nuevo. No las cenas formales de una nueva novia siendo evaluada, sino comidas familiares casuales, donde la conversación fluía naturalmente y la tensión gradualmente se disipaba. Emma comenzó a abrirse sobre su vida, sus luchas, sus esperanzas, y me di cuenta de que debajo de su exterior defensivo había una mujer joven luchando por crear un mejor futuro para sí misma, mientras apoyaba lealmente a su familia a través de la crisis. Daniel observó estos desarrollos con tranquila satisfacción, ocasionalmente apretando mi mano bajo la mesa del comedor, o captando mi mirada con una sonrisa que me decía que veía mis esfuerzos y los apreciaba. Nuestra relación se profundizó de maneras que nunca había tenido antes, construida ahora en verdad y vulnerabilidad en lugar de la versión cuidadosamente curada de mí misma que había presentado inicialmente. Le conté sobre mi propia familia, sobre padres que se habían divorciado acremente cuando era joven, sobre crecer con riqueza material pero pobreza emocional, sobre la soledad de ser criada por niñeras y escuelas privadas mientras mis padres perseguían sus propios intereses y carreras. Expliqué que mi éxito no me había sido entregado, que había trabajado increíblemente duro para construir mi empresa desde cero, que la riqueza no me protegía del dolor o la inseguridad, o la necesidad humana fundamental de conexión auténtica. Escuchó sin juzgar, entendiendo que todos cargan heridas independientemente de su cuenta bancaria, que problemas diferentes no significaban ningún problema, que mis miedos e inseguridades eran tan reales para mí como las luchas financieras de su familia eran para ellos. Aprendimos a navegar nuestros diferentes mundos, encontrando un equilibrio entre mis obligaciones profesionales en Manhattan y su vida en Brooklyn, entre restaurantes elegantes y diners casuales, entre mis asociados comerciales y sus amigos artísticos. A veces las diferencias se sentían insalvables, momentos en los que no podíamos del todo cerrar la brecha entre nuestras experiencias vividas, pero nos comprometimos a trabajar a través de esos desafíos juntos, en lugar de dejar que nos separaran. 4 meses después de esa desastrosa primera cena, la condición de Margaret comenzó a mejorar gracias a un nuevo protocolo de tratamiento, y aunque las facturas médicas continuaban siendo una carga, la crisis inmediata había pasado y la familia podía respirar un poco más fácilmente. Emma se inscribió en un programa de becas que le permitiría transferirse a una universidad de 4 años el año siguiente, persiguiendo su título de enseñanza mientras seguía trabajando medio tiempo. El negocio de fotografía de Daniel estaba prosperando, con una lista de espera de clientes y oportunidades para expandirse a nuevos mercados, y yo aprendí a estar presente de maneras que nunca había estado antes, a valorar las relaciones sobre las adquisiciones, a ver la riqueza como una herramienta en lugar de una identidad, a entender que el amor requería vulnerabilidad y honestidad incluso cuando esas cosas eran aterradoras. La familia nunca olvidaría completamente mi engaño inicial, siempre habría un pequeño hilo de cautela en nuestras interacciones, un recuerdo del día que vine a cenar fingiendo ser alguien que no era, pero lentamente construimos algo nuevo juntos, una relación basada en respeto mutuo y afecto genuino a pesar de nuestros diferentes orígenes. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cuánto he cambiado desde esa tarde de otoño cuando entré a una casa modesta en Queens, usando ropa prestada y una identidad falsa, tratando de ocultar la verdad sobre quién era porque tenía miedo de ser rechazada. Aprendí que la autenticidad no siempre es cómoda o fácil, que ser vulnerable significa arriesgar el rechazo y el dolor, pero que la conexión real solo puede suceder cuando nos presentamos como nuestros verdaderos yo, con defectos y todo. Aprendí que el privilegio no nos exime del dolor, pero sí nos da responsabilidades de usar nuestras ventajas de maneras que ayuden en lugar de dañar, que el dinero no tiene sentido sin propósito y comunidad, que las cosas que tememos perder a menudo se vuelven más fuertes cuando dejamos de tratar de controlarlas. Aprendí que la feroz protección de Margaret hacia sus hijos venía de un lugar de amor profundo, que la sospecha de Emma nació de experiencias legítimas de ser menospreciada, que la naturaleza gentil de Daniel enmascaraba un núcleo de acero forjado a través de dificultades que no podía comprender completamente. Más importante aún, aprendí que el amor no se trata de encontrar a alguien que encaje perfectamente en nuestro mundo, se trata de estar dispuesto a construir un nuevo mundo juntos, uno que honre las experiencias, valores e historias de ambas personas, sin requerir que ninguna persona disminuya o niegue quién es. La noche en que fingí estar en la ruina cuando conocí a los padres de mi novio, resultó ser una de las experiencias más dolorosas y transformadoras de mi vida,
un catalizador para el crecimiento que necesitaba desesperadamente, pero que nunca habría elegido voluntariamente. Me obligó a confrontar mi propio privilegio e inseguridades, a examinar las suposiciones que hacía sobre clase y valor y amor, a aprender humildad de la manera más humillante posible. Si pudiera volver atrás y hacerlo diferente, ¿lo haría? Por supuesto, entraría a esa casa como yo misma desde el principio, honesta sobre mi trasfondo y dispuesta a enfrentar cualquier juicio que viniera en mi camino. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y hacerlo mejor yendo hacia adelante, que es lo que he tratado de hacer cada día desde que esa horrible cena terminó conmigo llorando en un Uber de regreso a Manhattan. Daniel y yo todavía estamos juntos, todavía navegando nuestros diferentes mundos, todavía aprendiendo cómo amarnos a través de las divisiones de clase y trasfondo, que nuestra sociedad nos dice que son insalvables. Su familia se ha convertido en mi familia, no a pesar de nuestras diferencias, sino debido a ellas, cada persona enseñándome algo valioso sobre resiliencia y amor, y lo que realmente importa en la vida. No tenemos un final perfecto, ninguna resolución ordenada que ate todos los cabos sueltos y haga todo simple, pero tenemos algo mejor, una relación real construida sobre verdad y crecimiento, y la voluntad de seguir presentándonos el uno por el otro, incluso cuando es difícil. Así que estoy compartiendo esta historia contigo hoy, porque creo que muchos de ustedes están enfrentando sus propias versiones de este dilema, sus propios miedos sobre ser auténticos, sus propias luchas con mostrarle al mundo quiénes son realmente y arriesgar el rechazo o el juicio. Tal vez estés ocultando tu trasfondo de alguien que amas. Tal vez estés fingiendo ser alguien que no eres porque piensas que el verdadero tú no es lo suficientemente bueno. Tal vez tienes tanto miedo de ser lastimado que has construido muros alrededor de tu corazón y te has convencido a ti mismo de que esos muros son protección en lugar de prisión. Cualquiera que sea tu situación, quiero que sepas que la autenticidad vale el riesgo, que ser vulnerable te abre al dolor, pero también a la alegría y la conexión y el amor de maneras que la autoprotección nunca puede. Quiero que entiendas que todos tienen una historia. Todos cargan heridas y miedos e inseguridades independientemente de cómo aparecen en la superficie, y que el juicio y las suposiciones nos impiden ver la humanidad completa en los demás. Quiero que sepas que los errores no nos definen, que podemos aprender y crecer y convertirnos en mejores personas si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro de autoexamen y cambio. El camino hacia adelante no siempre es claro. Las elecciones correctas no siempre son obvias, pero elegir verdad sobre engaño, vulnerabilidad sobre autoprotección, conexión auténtica sobre imagen cuidadosamente manejada, esas elecciones siempre te llevarán a algún lugar que vale la pena incluso si el viaje es difícil. ¿Alguna vez has ocultado quién eres realmente de alguien que te importaba? ¿Alguna vez has tomado decisiones basadas en el miedo en lugar de la verdad? Quiero escuchar tus historias, tus experiencias con autenticidad y vulnerabilidad, y las complicadas intersecciones de amor y clase e identidad. Comenta abajo y cuéntame sobre un momento en que tuviste que elegir entre protegerte a ti mismo y ser honesto. O comparte cómo esta historia resonó con tus propias experiencias de vida. Entender contenido como este es tan importante porque estas no son solo historias personales, son ventanas a las luchas humanas universales, que todos enfrentamos independientemente de nuestras circunstancias individuales. Y al compartir nuestras experiencias, nos ayudamos mutuamente a navegar estas situaciones complicadas con más sabiduría y compasión. Si esta historia tocó tu corazón, si algo de lo que dije resonó con tu propio viaje o te hizo pensar diferente sobre autenticidad y relaciones, por favor deja un like para hacerme saber que este contenido importa para ti. Suscríbete a Yo lo viví para más historias honestas y crudas sobre personas reales navegando situaciones complicadas, aprendiendo lecciones difíciles y creciendo a través de desafíos que ponen a prueba quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría darte exactamente la perspectiva o el aliento que necesitas en el momento preciso. Recuerda que tu verdad, tu yo auténtico, es digno de amor y aceptación tal como eres, y cualquiera que no pueda apreciar eso, no es alguien que merezca un lugar en tu vida. Gracias por escuchar mi historia, por ser parte de esta comunidad donde podemos compartir nuestras verdades sin juicio, y por recordarme que la vulnerabilidad no es debilidad, sino la mayor fortaleza que poseemos. Hasta la próxima. Sigue siendo real, sigue siendo honesto, y sigue eligiendo la autenticidad incluso cuando es aterrador, porque ahí es donde sucede la vida real, en la verdad desordenada, complicada y hermosa de quienes realmente somos.
No permitas que el miedo te detenga de ser quien verdaderamente eres, porque al final del día, las personas que merecen estar en tu vida te amarán por tu autenticidad, no por la máscara que uses para impresionarlos. Y recuerda siempre, cada error es una oportunidad de aprendizaje, cada caída es una oportunidad de levantarte más fuerte, y cada momento de vulnerabilidad es una puerta abierta hacia conexiones más profundas y significativas. Te lo digo desde mi experiencia, desde mi corazón, desde el lugar más honesto que conozco. Sé tú mismo, siempre, porque esa es la única versión de ti que el mundo necesita ver. Nos vemos en la próxima historia. Y mientras tanto, cuídate mucho. Valórate por quien eres. Y nunca olvides que mereces amor incondicional y respeto por ser exactamente quien eres.